Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Es un placer para mí estar comunicándome otra vez por este medio. Les mando como siempre mis saludos desde acá, desde Villanueva. Y vamos a seguir hoy con el estudio del libro de los Hechos. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a tener una palabrita de oración, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, te pedimos que, Señor, en este tiempito que vamos a estar estudiando Hechos, estudiando de la vida del apóstol Pablo, Señor, que sea tu palabra la que habla en nuestras vidas, que podamos aprender, Señor, lo que en ella tú quieres mostrarnos, tú quieres decirnos. Y Señor, que no sea un simple estudio, Señor, que sea tu voz hablando en nuestras vidas y que podamos salir con un poquito más de conocimiento, más sabiduría, pero sobre todo, Señor, con más ganas de obedecer y poner en práctica aquello que aprendamos hoy. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan de que había estado hablando Daniel la semana pasada? Él empezó con una historia, con los relatos de hechos que nos describen a Pablo llegando a Mileto. Él está viajando hacia Jerusalén. El Espíritu Santo en cada lado que va le da testimonio de que en Jerusalén lo esperan pruebas, tribulaciones, prisiones, pero él está convencido que su llamado es ir a ese lugar, por eso está yendo, y ahora está en Mileto. Mileto ya está cerca de Jerusalén, está cerca, muy cerquita de Éfeso, a unos pocos kilómetros, pero Pablo, queriendo ahorrar tiempo, en vez de ir hasta Éfeso, hace llamar a los ancianos y a los líderes de la iglesia hasta Mileto, y ahí se encuentra con ellos. De esto estaba hablando Daniel ya el miércoles pasado. El último versículo que tocó Daniel es muy conocido, es el que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo del ministerio que recibí del Señor. Y justamente Pablo lo decía porque sabía todo lo que le esperaba en Jerusalén. El Espíritu Santo ya le había avisado que iba a ser encarcelado, que iba a ser, no sabía los detalles, no sabía si lo iban a azotar, si lo iban a terminar matando, pero sabía que le esperaban tribulaciones. Pero aún así, él dice: de ninguna de estas cosas yo hago caso, yo voy a terminar mi ministerio con gozo. Él todo lo dejaba de lado por poder cumplir su ministerio. Pero bueno, no vamos a tocar lo que ya tocó Daniel, vamos a avanzar con el estudio de hoy. Hay mucho para hablar de ese versículo, es hermoso, pero por amor del tiempo no lo voy a hacer. Vamos a continuar la lectura desde el versículo 25. Nos toca del 25 al 38 hoy, pero vamos a leer primeramente hasta el 32. Separé el pasaje de hoy en dos partes, porque creo que las dos partes están bastante marcadas en el texto. Pablo va a rendir cuentas acá, va a dar explicación, va a contar lo que él hizo en su ministerio en Éfeso, entre estos pastores, entre estos líderes que lo están escuchando. Y él es un momento que va a rendir cuenta y va a decir cómo fue su ministerio, qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, pero a la vez también va a exhortar ahora a estos pastores a que hagan lo mismo. Él les va a pasar la posta, les va a decir: yo ahora estoy por ir a Jerusalén, me van a encarcelar, no sé qué me va a pasar, lo que sí sé es que ninguno me va a ver nuevamente, ahora que yo no estoy, el ministerio lo siguen haciendo ustedes. O sea, no lo dice con estas palabras, pero es la idea. Y él va a rendir cuenta de su ministerio en dos formas. Primero, en un sentido espiritual, por así decirlo. Va a tocar lo referente a la enseñanza, a la palabra de Dios, a su exhortación, pero después, en la segunda parte del pasaje, versículo 33 en adelante, rinde cuenta en cómo fue su vida y su ministerio en cuestiones más materiales o cotidianas en cuanto a su sustento. Vamos a leer la primera parte. Dice así, versículo 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros,
entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta acá por ahora de lectura. Pablo acá está rindiendo cuenta de cómo fue su ministerio de enseñanza, de exhortación, de cuidado entre ellos. Versículo 26 y 27 dice: Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Esta palabrita yo os protesto en el día de hoy, otra forma de traducirla sería: yo los llamo a ustedes mismos como testigos el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, ¿a qué se refiere esto de estar limpio de la sangre de todos? Es un concepto traído del Antiguo Testamento. Si vamos a, por ejemplo, en varias partes se menciona, hace poco estuve leyendo Ezequiel, así que vamos a ir a Ezequiel, que menciona este concepto. Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 al versículo 9. La responsabilidad del atalaya, o el deber del atalaya, el título que por ahí sabe figurar en las Biblias. Dice así, Ezequiel 33, 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, le está diciendo a Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bastante clarito el concepto, ¿no? El atalaya era el que tenía la responsabilidad de avisar al pueblo del peligro que venía. Ahora, el peligro o la espada sobre el pueblo venía por causa del pecado del pueblo. Dios mandaba el castigo. Ahora, la espada no era la única culpable de la persona que moría. Según este pasaje, si el atalaya veía venir el peligro y no les avisaba, el mismo atalaya era culpable por la persona que no se pudo resguardar del peligro. Ahora, si el atalaya avisaba, el atalaya quedaba libre de culpa de si alguno no se resguardaba. Bueno, ya es problema de él, el atalaya hizo su parte. En varias partes del Antiguo Testamento se menciona este concepto, hablando también precisamente de los profetas. En otra parte se menciona
Ahora, Pablo toma esta idea y dice, yo estoy libre de la sangre de todos, porque nunca en ningún momento rehuí de anunciaros todo el Evangelio de Dios. Estamos en el versículo 27, no he rehuido. Otra versión, la Biblia de Jerusalén, este versículo dice, pues no omití por miedo el anunciaros todo el designio de Dios. Ahora, si bien acá le está hablando a pastores, a su responsabilidad sobre el rebaño, a estar cuidando a las ovejas, a los hermanos y estar advirtiéndoles y enseñándoles, la Biblia enseña también que todos somos responsables unos de otros. Si se fijan en Hebreos 3:13, un versículo que menciona que debemos exhortarnos los unos a los otros. No es solo responsabilidad del líder, del pastor, si ve a un hermano en pecado, ir a exhortarle, a decirle, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Gálatas 6:1, se lo leo acá nomás del papel, es muy conocido, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que el hecho de ir a confrontar al hermano que está en pecado, el hecho de ir a restaurar al hermano caído, no es solo trabajo del pastor. Si bien la ocupación del pastor es esa, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y este concepto de ser libre o culpable de la sangre o de lo que hace el hermano, se aplica también a nosotros. Si vemos a un hermano o una hermana que está andando mal, está andando en un camino que le va a llevar a sufrir consecuencias de parte de Dios, lo va a llevar al castigo, lo va a llevar a por ahí apartarse. Si lo vemos a nuestro hermano y no hacemos nada y callamos, somos también, de acuerdo a estos versículos, culpables o responsables cuando las consecuencias del pecado vinieron sobre ese hermano. Si le fue mal, si se apartó, si le fue mal en su matrimonio y se separó, si nosotros lo veíamos que iba en ese camino y no dijimos nada, somos partícipe de la culpa de él. Está bien, él se apartó por su pecado, él sufre las consecuencias por su pecado, pero yo no estoy limpio de la sangre de este hermano si podía haber advertido y no lo hice. Ese es el concepto acá. Dice Pablo, no omitió por miedo el de anunciaros todo el consejo de Dios. Muchas veces ponemos excusa o tenemos miedo de decir, pero si yo qué le voy a decir, o por ahí considerás que el hermano espiritualmente es incluso más maduro que vos y decís, no, pero ¿cómo yo le voy a ir a decir algo a él? No me va a escuchar. No importa la excusa que pongamos, no deja de ser eso, excusa. La responsabilidad es que nos cuidemos unos a otros. Ahora, ¿con qué voy a restaurar al hermano? ¿Con qué le voy a exhortar? No con lo que a mí me parezca, no con lo que yo opine, sino con todo el consejo de Dios, con toda la palabra de Dios. Yo no puedo ir a decirle a un hermano que, mira, lo que vos estás haciendo está mal porque a mí me parece. O sea, está bien, es tu opinión, pero tu opinión no vale. Lo que vale es lo que Dios dice. Y si yo veo que un hermano anda mal de acuerdo a lo que Dios dice, yo tengo que ir con la palabra de Dios y mostrarle qué es lo que Dios dice en cuanto a su pecado. Espero que realmente podamos hacer eso unos con otros. Si alguna vez me ves a mí andando mal o en algún error, por favor vení y decímelo y de esa forma demostrame tu amor también, ¿no? Y espero yo poder hacer lo mismo con cualquiera de ustedes. Ahora, ¿de qué peligros está hablando? ¿De qué errores Pablo los estaba cuidando? Bueno, habla de errores o peligros externos que ahora estos hermanos iban a tener que cuidar. Versículo 28 les dice,
Por tanto, mirad ahora por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Paréntesis antes de seguir leyendo. Acá está hablando de pastores, de obispos, pero estos pasajes se aplican a cualquier persona que tiene otras personas también a su cuidado, padres de familia, vos sos el pastor de tus hijos, líder de ministerio, vos sos el pastor de aquellos hados, niños, jóvenes o quien sea que tengas a cargo. Todos tenemos personas a nuestro cuidado y todos debemos, líder o no, cuidarnos unos a otros. Ahora, ¿por qué tenemos que mirar? ¿Por qué tenemos que prestar atención? Dice, porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Habla de peligros externos, amenazas que vienen de afuera a destruir la iglesia. Pablo dijo después de mi partida, y se hace ya bastante que Pablo partió, y estos lobos rapaces ya hace bastante que han aparecido entre nosotros, o que están atacando al rebaño. Puede presentarse este ataque de muchas formas. Pensemos, por ejemplo, en persecución propiamente dicha. Habla de lobos, el lobo arrebata, destruye, mata. Ahora, hablando de persecución, me puse a investigar un poco en internet. Hay una organización que se llama Puertas Abiertas, Open Doors en inglés. Ellos hacen un seguimiento, una estadística todos los años de iglesias, hermanos perseguidos, sobre todo en aquellos países que son más atacados, la iglesia, el cristianismo. Y dicen que algunos datos, entre octubre de 2018 y octubre de 2019, fueron atacados 9.488 edificios y templos cristianos. 3.711 cristianos fueron detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y o encarcelados por su fe, y 2.983 cristianos fueron asesinados por causa de su fe. Eso en el transcurso de un año. Eso, si te pones a sacar cuentas, aproximadamente 8 cristianos cada día mueren o han muerto durante este periodo, y creo que ahora son más, mueren cada día a causa de su fe. Quiere decir que durante este día que pasó, este miércoles, 8 cristianos han dado su vida por no negar su fe, por seguir al Señor. 260 millones de cristianos en el mundo hoy por hoy sufren algún tipo de persecución. Hablando solo en los 50 países donde más se los persigue. En el resto de los países, en mayor o menor medida, también hay cristianos perseguidos. Pero si vemos este número, 260 millones de cristianos hoy por hoy padeciendo persecución. Y así es el diablo. Lobos rapaces pone para que destruyan a la iglesia. Ahora, hay otros tipos de persecución. Aquí mismo tenemos persecución ideológica. Cada día es más complicado enseñar la palabra tal cual es. Si te escuchan enseñar en público algunas enseñanzas que Dios mismo da en cuanto a lo que ellos llaman ideología de género, o sea, te pueden no solo condenar socialmente, judicialmente. Hoy por hoy las iglesias están teniendo problemas por enseñar las cosas tal cual Dios las enseña. Hay pastores que han perdido propiedades, bienes materiales, han sido despojados por juicios que le han hecho por defender las palabras de Dios. Y otro tipo de persecuciones y ataques externos, hablando del mundo, de las distracciones que nos pone, de los medios de comunicación, distracciones en el trabajo, materialismo, montón de amenazas externas. Debemos velar por nosotros mismos, pero también por todo el rebaño de Dios en cuanto a esos temas. Después, versículo 30,
Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Otro tipo de amenazas, y es la amenaza más peligrosa y la amenaza que más duele también cuando se ve que surge, ¿no? La amenaza interna. Dice, de vosotros mismos se levantarán. Esto no son lobos, son ovejas, pero ovejas perversas, porque quieren arrastrar tras ellos mismos a las personas. No buscan que las personas sigan a Dios, buscan que las personas lo sigan a ellos. Esa es la principal característica. Y apartan a los cristianos del camino de Dios, apartan a los cristianos de la sana doctrina para enseñar otras cosas que por ahí no están en la Biblia. Vemos por ahí iglesias liberales que dicen que la Biblia es demasiado estricta y empiezan a permitir cosas y a poner enseñanzas de hombres en lugar de enseñanza de Dios, y así arrastran a personas a cometer pecados dentro de la misma iglesia incluso. No hay tiempo para entrar en demasiado más detalles, pero tenemos que también tener cuidado. Cuidado que entre nosotros mismos puede haber hermanos que se levanten en contra del rebaño. Por tanto, dice versículo 31, velad, o sea, estén atentas, estén alertas, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ante todos estos problemas que pueden surgir, Pablo lo que hace es encomendarlos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene poder para librarnos de cualquier error doctrinal, de cualquier ideología, de cualquier cosa que nos quiera apartar de Dios. Vamos ya cortito, terminando a la segunda parte del pasaje, versículo 33 al 38, dice, Pablo sigue rindiendo cuenta de su ministerio, de su comportamiento entre ellos, y dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hasta acá nomás por ahora. Acá Pablo se va a poner como ejemplo de nuevo y va a rendir cuenta de su conducta, pero en cuanto a cosas materiales, que no son por ser materiales menos importantes en la vida, menos importantes en el ministerio. Dice que él no codició nada de nadie. Él no codició los bienes materiales que tenían los hermanos. Si bien él como apóstol tenía derecho a ser sustentado por la iglesia, por los hermanos entre los que estaba trabajando, él nunca usó ese derecho y prefirió trabajar con sus propias manos para justamente dar un ejemplo. En cuanto a el trabajo, el manejo que uno hace en cuanto a su vida laboral, hay 2 peligros por lo general. Yo creo que Pablo nos enseña a no caer en ninguno de los 2. Hay 2 extremos que son malos. El primer extremo es el más común por ahí, el ser vago. No hay otra forma más fácil de decirlo. La persona que no le gusta trabajar, la persona que no le gusta esforzarse, la persona que se conforma a veces con la necesidad antes de tener que ir a poner el lomo. Ahora, Pablo dio el ejemplo de que él trabajaba, él estaba dispuesto a trabajar después de todas las horas que dedicaba al ministerio, ponerse a trabajar con sus propias manos para sustentarse a él, para sustentar a los que estaban haciendo ministerio con él, y todavía le sobraba para, dice, dar a los pobres. Vamos un segundito a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 al 12. Dice así:
porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí está. Pablo, su ejemplo de trabajo era justamente para dar un ejemplo de que no hay que ser vago, ni estar ahí cuando dice entrometiéndose en lo ajeno, es usar los bienes materiales de otro para sustentarse uno mismo, sustentarse de lo ajeno. Dice, cada uno debe comer su propio pan y trabajar y ganárselo. Y si no querés trabajar, no comás, ya está. Pero no te vayas a comer el pan del vecino porque vos sos un vago. Es el primer mal que se pueden presentar en cuanto al trabajo. Otro peligro es lo opuesto, es ser amante del dinero o de las cosas materiales. Fíjense lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 al 10. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que ser vago, ser perezoso está mal, pero irse al otro extremo también. El simplemente trabajar y ocuparse en ganar dinero y tener bienes materiales y posesiones, el dinero como un fin en sí mismo, también está mal. Nos hace gastar tiempo, recursos, y el recurso por ahí más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo justamente, y gastarlo en cosas perecederas, cosas que no son ni pertenecen al reino de Dios, cosas que Dios no nos mandó a hacer. No estamos en este mundo para vivir cómodos, para tener propiedades, para tener autos, para viajar. Bueno, ahora no se puede con la cuarentena, pero si el objetivo de nuestra vida son todas esas cosas, le estamos errando. Estamos en este mundo para trabajar con personas, para llevar a aquellos que no conocen a Cristo a los pies de Cristo, para anunciar el Evangelio, para discipular. Y nuestro trabajo, así como hacía Pablo, tiene que ser simplemente para tener lo suficiente para poder hacer ese ministerio y no un impedimento. Y trabajar no solo para nosotros mismos, trabajar incluso un poquito de más, sí, para tener que compartir con el que tiene necesidad. Terminando el pasaje, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así termina este episodio en Mileto. Me gusta que está bien completito el pasaje, o sea, tenemos parte que habla de la enseñanza, parte que habla de trabajo, parte que habla de la oración. Tres cosas indispensables en cualquier ministerio. Y así termina Pablo con estas personas, y si bien tuvo palabras de exhortación, lo último que pudo hacer por ello y lo más importante es ponerse de rodillas a orar. Y bueno, ahora tenemos la reunión de oración. No descuidemos este tiempo de oración, no descuidemos el estar intercediendo. Si alguno quiere de rodillas, pero lo importante son poder estar ante Dios, presentando nuestras peticiones, pero sobre todo también nuestros agradecimientos, nuestras alabanzas por lo que Él ha hecho. Hasta acá nomás las palabras de Dios. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí lo fue también
desafío grande pensar por ahí en cositas que se deben ajustar, acomodar en la vida para seguir creciendo en los caminos de Dios. Bendiciones, hermanos, y espero que nos podamos ver pronto.